Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Ha llegado un nuevo fin de semana en que tenemos el privilegio de compartir la palabra del Señor. Los saludo en el amor del Señor y mis deseos es que este sea un tiempo de renuevo, un tiempo de crecimiento, de juntar fuerzas. Las situaciones que podemos conocer a través de las noticias generan incertidumbre y generan dudas respecto al futuro. Pero sabemos que el Señor tiene bajo su control tanto como nuestras vidas como las circunstancias que nos rodean. Saludo con especial afecto a cada uno de ustedes y a los que están pasándolo mal, los que están enfermos o debilitados. Saludo a mis hermanos que están en el sur también. Y la palabra que vamos a compartir hoy día se refiere a un tema que es una lucha en la mayoría de las personas, especialmente en mi caso, que es la paciencia. La paciencia. La paciencia es un bien que el Señor nos regala, pero que cuesta, tiene un costo poder llegar a ella. Vamos a orar en el nombre del Señor. Señor, gracias le damos por poder compartir su palabra y poder escuchar lo que hay en su corazón a través de ella. Pedimos su bendición sobre la vida de cada uno de mis hermanos, sobre nuestra iglesia, sobre el pastor Daniel, sobre su familia, sobre nuestra propia vida. Señor, usted sabe cuánto necesitamos de usted. Señor, y oramos para que sea un tiempo en que nuestro corazón, nuestra mente, ponga atención a su palabra y a lo que usted quiere decirnos esta mañana. Bendecimos su nombre, Señor. Glorificamos la obra de Cristo en la cruz. Le alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Como le decía a mis hermanos, el tema que Dios ha puesto en mi corazón es la paciencia. La paciencia es una disciplina de vida. Hay un texto en Romanos, capítulo 15. Vamos a la lectura. Romanos 15, versos del 1 al 5. Romanos 15, del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanzas. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. La palabra de hoy nos habla de que hay un proceso en el creyente, en el cual unos, los más fuertes, van más adelante que otros, los más débiles, y exhorta a los más fuertes espiritualmente a soportar las flaquezas de los débiles y a no agradarnos nosotros mismos. La palabra nos habla de que Dios desea que su pueblo viva en unidad, edificándose mutuamente, y nos habla de que Dios provee la unidad por medio del Espíritu Santo. Hermanos queridos, les pregunto, ¿alguna vez alguno de ustedes ha intentado enseñar a leer o a escribir a un niño pequeño? No es fácil, ¿cierto? ¿Qué es lo que más se necesita? Paciencia. Paciencia, ¿no es cierto? En el campo espiritual también existen los niños pequeños, a los cuales hay que atender, hay que enseñar y hay que apoyar. Muchas veces habrá que cambiar pañales, otras veces habrá que consolarlos y también atender a sus enojos. Y eso puede llegar a ser muy agotador. Quiero contarles que yo fui discipulado junto con mi esposa por un pastor al cual nunca olvidamos, Stephen Phillips.
y su esposa Colleen Chain. Ambos, una vez por semana, llegaban puntualmente a nuestra casa para enseñarnos y para atender nuestras dudas y nuestras preguntas. Y con gran paciencia, ellos nunca nos dejaron solos hasta que pudimos comenzar a caminar. En esa relación desarrollamos un vínculo que nunca hemos olvidado. Fue un vínculo de afecto y de gratitud, y que se fue fortaleciendo cada vez más a través de la paciencia que ambos pastores tuvieron para con nosotros. El texto que hemos leído nos dice que los fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Esta palabra soportar aquí significa poner nuestro hombro bajo el peso de la carga del otro y soportar esa carga. Eso implica tener fuerza y tener aguante, porque se trata de ayudar una y otra vez, las veces que sea necesario, dar esa ayuda, y esa ayuda se prolonga a través del tiempo. Estamos hablando de situaciones como puede ser un discipulado, puede ser una consejería, puede ser una mentoría para preparar líderes, puede ser ayuda con trabajo. Cada una de estas acciones significa atender las cargas de los más débiles. En el caso del discipulado, por ejemplo, al comienzo puede ser atractivo ir dando explicaciones y enseñanza respecto a los temas que presenta la Escritura. Pero después, cuando van pasando los días, las semanas y los meses, y hay que estar disponible, de hacerse el tiempo en medio de los quehaceres del día a día para llegar a la reunión, se empieza a sentir el peso de la carga que podemos soportar. Es allí entonces donde esta palabra que hemos leído tiene su total comprensión, porque lo que más se necesita en esos momentos es paciencia. La paciencia, como yo les decía en un comienzo, es un bien escaso. Hoy día vivimos en un mundo de impacientes, donde desde los más pequeños hasta de los más adultos queremos que todo se haga ahora, en el instante. La tecnología ha sido un factor clave para generar una redundancia, esta generación de impacientes. Las noticias que antes nos llegaban por carta después de semanas y a veces meses, hoy las tenemos casi al momento de los hechos. Y cuando las cosas no resultan, o bien llegan las pruebas en nuestra vida, creemos que tenemos el derecho de enojarnos. Pero la Biblia alaba a la paciencia, porque es un fruto del Espíritu Santo. ¿Se recuerdan? En Gálatas 5:22, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Los frutos del Espíritu, la paciencia. Y este don del Espíritu debe manifestarse en nuestra vida, en la vida de todos los creyentes en Cristo. Porque la paciencia, ¿qué revela? Revela que nuestra fe se mantiene en el tiempo de Dios, se mantiene en la omnipotencia de Dios, se mantiene en el amor de Dios. Dios entonces es nuestro mayor ejemplo de paciencia. El mismo texto que leímos en un comienzo lo llama el Dios de la paciencia y de la consolación. Romanos 15:5. ¿Por qué este nombre? Pensemos cuán poco afectan a Dios en sus planes y propósitos los sucesos que generalmente preocupan a la humanidad, las luchas por el poder, las guerras, el dinero, el sometimiento del débil por el fuerte, etc. Él, frente a esas circunstancias, Él no cambia su plan redentor, y aun cuando pareciera que es ajeno a esos intereses de los hombres, Él sigue reinando entre nuestros temores, entre nuestras ambiciones y nuestros amores, y lo hace con paciencia, esperando que los hombres y las mujeres de este mundo se vuelvan a Él. Segunda de Pedro dice, el Señor no relata su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él tiene promesas que no se han podido cumplir,
y Él las retiene. Espera que el mundo se vuelva al arrepentimiento, se vuelva a Él. Entonces, con paciencia, Él se aguanta, soporta esa carga, esa desobediencia del ser humano. Es un ejemplo de paciencia cuando ve la anarquía del mundo. Recuerden lo que dice en los comienzos la Escritura, en Génesis 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, y le dolió en su corazón. Cuando uno sigue la pista de los sucesos que Dios ha tenido que soportar de parte del hombre, desde Génesis hasta nuestros días, vemos claramente cómo nuestro Padre Celestial efectivamente es el Dios de la paciencia. Una paciencia inimaginable, sobrenatural, inagotable. Porque aunque por generación tras generación sigamos en nuestra rebeldía, hay un hecho más grande aún que habla de quién es el Dios de la paciencia. Porque a pesar de eso, a través de los siglos, la palabra lo recuerda. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A pesar de nuestra rebeldía, con esa paciencia, Dios proveyó un Salvador para todos los pecadores. Podríamos pensar que por ser quien es Dios y que nosotros somos simples pecadores, tener paciencia para Él puede ser fácil. Sin embargo, la Biblia y los hechos proveen el ejemplo no solo de Dios, sino de un hombre. Ese hombre es Cristo. Él también es ejemplo para nosotros de paciencia. El Señor no vino a la tierra para hacer su voluntad. Satanás lo tentó para que hiciera la obra de Dios a su manera. ¿Se acuerdan de las tentaciones en el desierto? Pero en sus respuestas, cada una de ellas, Jesús dejó en claro que Él primero vino para hacer la voluntad del Padre. Él a sus discípulos les dijo: he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:38. Y esa obediencia incluso Cristo la manifestó aún en medio de su sufrimiento. Recuerden, Hebreos 5. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que él podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Esa obediencia de Cristo se manifestó también en su paciencia, porque Él, siendo verdadero Dios y verdadero hombre, se sometió voluntariamente a sus limitaciones humanas. Y en esa condición de hombre verdadero es que la palabra dice, cuando los discípulos le preguntaban respecto al tiempo del fin, Él les respondió: pero aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. La paciencia de nuestro Señor con la espera del Padre es un abismo que nos enseña a ser pacientes en todo momento y circunstancia, porque esa es la voluntad del Padre para con sus hijos, que tengamos paciencia, igual que Jesús, igual que Dios Padre. La vida de fe, hermanos queridos, es la vida de aquellos que han renunciado a toda otra clase de vida, menos la de la fe. La fe no es un acto de la mente, ni de la voluntad, ni de los sentimientos. Es colocar a Dios en el centro total de nuestra vida. Dios anhela que su pueblo se mantenga unido en armonía con Él y unos con otros, hombro a hombro, apoyándose como hermanos,
con paciencia. Tú, hermano querido, que eres más fuerte, usa tu fuerza para servir a tu hermano en Cristo, en lugar de usar tu fuerza solo para agradarte a ti mismo. Úsala para agradar a tu prójimo. Úsala para bendecir a tu hermano. Y hazlo lleno de cariño y de preocupación por los demás. La palabra entonces nos exhorta a hacerlo con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada uno también por lo de los otros. Queridos hermanos, esto ha sido un llamado para que todos nosotros comencemos a salir de nuestro metro cuadrado y buscar a Dios preguntándole dónde Él quiere que sirvamos en la iglesia, buscando a mi hermano que está en su necesidad, para que Él pueda crecer en Cristo y pueda hacerse realidad en su vida, que todo se puede en Cristo que nos fortalece. Y que cuando soy débil, soy fuerte. Y nosotros también creceremos en obediencia y en paciencia, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestra iglesia, yo les recuerdo, ya lo hemos dicho antes, necesita obreros. Necesitamos renovarnos. Necesitamos apoyarnos mutuamente. Hay hermanos que vienen más atrás que nosotros, en el mismo proceso. Busquémoslos en oración y empecemos a hacer un trabajo real y práctico, cubriendo nuestras necesidades unos a otros. Dios va a bendecir a nuestra iglesia. El tema de hoy es la paciencia, un don, un fruto del Espíritu Santo. Busquemos la paciencia. ¿Con qué facilidad muchas veces nos irritamos? ¿Con qué facilidad nos impacientamos? Pero Dios no quiere eso. Sigamos el ejemplo de los santos. Abraham, un hombre de paciencia. ¿Cuánto esperó que se cumpliera la promesa del hijo que él esperaba? Esperemos con paciencia las promesas del Señor, pero mientras tanto, empecemos a crecer, tal como la palabra de hoy nos exhorta. Que Dios les bendiga, que Dios les bendiga. Vamos a orar. Amado Dios, reconocemos nuestra impaciencia, con vergüenza, con temor, sabiendo que impacientarnos es un pecado, porque es no confiar en ti, no tener la fe puesta en tu omnipotencia, en tu voluntad, en tus planes, en tu amor para con nosotros. De tantas maneras tú nos demuestras que estás al lado nuestro y queremos las cosas hacerlas a nuestra manera. Te pedimos perdón, Señor, y te pedimos que nos ayudes a crecer en paciencia. Dios bendiga a nuestra iglesia. Dios bendiga a cada hermano y a cada familia. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias les doy.